En este problema, se nos proporciona información, se nos pide que busquemos la función de costo, la función de ingresos y la función de ganancias, y luego responderemos preguntas basadas en estas funciones. Decide vender manzanas acarameladas en el parque local e intercambiar. Su costo por cada manzana de caramelo es de $1.41. Además tiene que pagar una tarifa semanal de $190 por el stand. Su plan es vender cada manzana caramelizada por $3.38. Desea comenzar determinando la función de costo, CDN, que representa el costo total de la semana. Si vendes N manzanas de caramelo. Observe cómo hay dos componentes en el costo total. Cada manzana cuesta $1.41. Luego hay una tarifa fija de $190. Entonces, el costo de la manzana se llama costo variable, porque varía según la cantidad de manzanas que compre. El costo de la cabina es un costo fijo porque no cambia independientemente de cuántas manzanas compre y venda. Entonces CDN es igual a $1.40 por N más $190. Entonces, nuevamente, tomamos el costo por manzana multiplicado por la cantidad de manzanas compradas más la tarifa del stand de $190. Nos da el costo total de la semana. A continuación, queremos escribir la función de ingresos RDN, que representa los ingresos de la venta de N manzanas de caramelo durante la semana. Bueno, el plan es vender las manzanas por $3.38, por lo que el ingreso total sería esta cantidad multiplicada por N, la cantidad de manzanas de caramelo vendidas durante esa semana. Entonces los ingresos serían $3.38 por N. Ahora queremos encontrar la función de beneficio, PDN, para representar el beneficio por vender N manzanas acarameladas en una semana dada. Mirando nuestras notas a continuación, el beneficio es igual a los ingresos menos el costo. Y dado que tenemos las funciones de ingresos y costos, si encontramos la diferencia, podemos encontrar la función de ganancias. Debido a que tenemos funciones de ni, luego podemos escribir PDN igual a RDN, el ingreso, menos CDN, el costo. Donde RDN es igual a 3.38N. Y luego menos la función de costo total, que es la cantidad 1.41N más 190. Estos paréntesis son necesarios para asegurarnos de restar toda la función de costo. Si queremos, podemos seguir adelante y borrar el paréntesis aquí distribuyendo uno negativo debido a la resta. Entonces tendríamos 3.38N, menos en el punto 41N menos 190. Lo cual es igual a 1.97N menos 190. Nuevamente, esta es nuestra función de ganancia, PDN. Ahora que tenemos nuestras tres funciones, echemos un vistazo a nuestra siguiente pregunta. Esta primera pregunta trata de nuestra función de costo, CDN. O CDN es igual a 1.41N más 190. Por lo tanto, se nos pide que calculemos el costo total de la semana si vende 400 artículos. ¿Cuál es C de 400? Entonces, para encontrar el valor de esta función, observe como el introductor, N, es igual a 400. Así que sustituiremos 400 por N. Entonces C de 400 es igual a 1.41 por 400. Más 190. Yendo a nuestra calculadora, 1.41. Multiplicado por 400 más 190 nos daría un costo total de $754. Entonces C de 400 es igual a 754. So C of 400 equals 754. Se nos pide que escribamos esto como un par ordenado, donde, en general, para una función, el par ordenado sería la entrada, la coma, la salida. Pero en este caso para nuestra función de costo, la entrada es ni y la salida es CDN. Entonces, el par ordenado sería paréntesis abierto, 400, 754, paréntesis cerrado. Recuerde, el par ordenado necesita estar entre paréntesis. Para esta tercera parte queremos completar la oración. Mi costo por vender 400 manzanas de caramelo es de $754. Ahora voy a seguir adelante y detenerme aquí. Sé que hay dos partes más en esta pregunta, pero son como esta pregunta aquí, excepto que las siguientes dos preguntas tratan sobre la función de ingresos y la función de ganancias. Espero que hayas encontrado esto útil.